Mi nombre es Flavia Laciopo, estoy coordinando lo que es educación primaria en la Escuela de Maestros. Primero darles el saludo de Lucía Fesser, que es la directora general de Escuela de Maestros, que hoy no pudo estar, pero bueno, quería hacerle llegar el saludo, la bienvenida. Contarles ya que esta actividad está organizada en articulación entre Escuela de Maestros y la Dirección de Educación Especial. Aquí contamos con la presencia de María, la directora, ya les va a dar personalmente el saludo. Que esta capacitación está organizada en 4 encuentros. Este es el primero, así que ustedes están en el encuentro inaugural. El 5 del 12 va a haber otro encuentro de estas características para los docentes también que trabajan en turno mañana, aquí en el ISPE. Y después, el 2 de noviembre y el 17 de noviembre van a ser los encuentros por la tarde a las 13:30 para aquellos docentes que trabajan en el turno tarde. Les pedimos también que a los que estaban trabajando en jornada completa se inscriban porque es menos el número. Estas jornadas van a ser en la Escuela de Maestros, Avenida Santa Fe 4360, en el entrepiso. Las inscripciones ya fueron realizadas, así como lo hicieron ustedes, entraron al link, se inscribieron con los datos y ya está cerrada todos los encuentros por el tema de los cupos. Cuando comenzó la programación de estos encuentros de capacitación, con perspectiva a pensar en un ciclo formativo para 2018, tanto Escuela de Maestros como la Dirección de Educación Especial decidió comenzar con estos encuentros para no dejar 2017, digamos, sin cubrir. Entonces se pensó con lo que se podía y con los recursos que teníamos organizar estos 4 encuentros. Bueno, el encuentro se llama Enseñanza para la Diversidad, estrategias para el acompañamiento de las trayectorias escolares. En cada encuentro va a participar, contamos con la presencia de la doctora Beatriz Greco, ¿sí?, especialista en trayectorias educativas, y en este caso a la mañana nos va a acompañar la licenciada Sonia Aragón, que trabaja en el equipo de prácticas de lenguaje en Escuela de Maestros para contarnos sobre las progresiones en el primer ciclo de prácticas del lenguaje. Agradecer en primer lugar al ISPE por recibirnos, a Maritza Sago, su rectora, también a Laura Villalobos, que bueno, es la regente, la vicerrectora, y es quien nos recibió acá en el turno, nos abrió la puerta de la casa. Bueno, a María Sanbruno y a María José Quiroga, que trabajan en la Dirección de Especial y pudimos compartir la organización de este encuentro. También nos acompaña Silvia Lovelo, que es la coordinadora de prácticas de lenguaje de Escuela de Maestros, también estuvo en la organización. A Andrea y Cintia, que son las personas que nos colaboraron con el tema de la acreditación, y a Carlos, que va a filmar el encuentro para que después ustedes puedan subir al campus de Escuela de Maestros y ver el video con las progresiones, porque ustedes, por ejemplo, no van a participar de las progresiones de matemática, entonces de la exposición, pero van a estar para que puedan acceder a ellas. Un gusto estar acá, aunque formo parte de Escuela de Maestros por el nivel secundario. Bueno, gracias por la invitación a las colegas que están organizando esta fuerte movida fin de año en educación especial. Y bueno, para mí siempre es un gusto poder compartir con colegas de los diversos niveles, modalidades, algunas reflexiones que espero que aporten a poder pensar el trabajo que cada uno de ustedes, cada una, hace en las escuelas. Son aproximaciones de pensamiento, de haber trabajado tal vez, como decía Ale, muchos años, larga trayectoria, pero también por largos años,
bueno, en distintos lugares del sistema educativo, y en algún momento haber escrito junto con Sandra Nicastro este libro Entre Trayectorias, que nos dio, creo, a ambas la posibilidad de encontrarnos con otra colega, con formaciones diferentes. Sí, yo vengo del campo de la psicología, si bien hace bastante que no trabajo en la clínica, digamos, ¿no? Como dicen a veces algunos, pero vos, ¿no trabajás de psicóloga? Ah, no, trabajás en educación, claro. Entonces, bueno, encontrarnos para pensar este concepto que realmente a mí me parece muy potente para interrogar algunas de las cuestiones que hacemos en la escuela y enriquecerlas, ¿sí? Con la advertencia de que, como nos pasa a todos y a todas en educación, cuando tenemos algún concepto novedoso, a veces se nos vuelve, no sé, lo neutralizamos, ¿no? Entonces, una profe me decía el otro día, por favor, vení a ayudarme porque tengo muchas trayectorias. Y trayectoria, ¿no?, que viene a nombrar lo que vamos a pensar ahora juntos, puede querer decir lo de siempre, ¿sí? Ese problema que yo identifico específicamente en un sujeto y que pareciera que todo lo que yo puedo hacer es poder pensar el trabajo solamente individual, localizado, focalizado en esa trayectoria, que por supuesto la complejidad del concepto es esa, no deja de ser una trayectoria singular. La trayectoria es de alguien, ¿sí? Pero también es de la institución. En el mismo momento, la trayectoria es institucional. Sin institución no habría trayectoria. Entonces, es sobre eso que a mí me gustaría poder pensar, ¿sí? En simultáneo, yo creo que hay un concepto, sobre todo para quienes venimos del campo psi, si ustedes quieren, ¿no? Y para todos, ¿no?, los que trabajamos en la escuela, para los docentes, los directivos, hay algo articular en relación al concepto de identidad, que es un concepto que para muchos nos permite entender, ¿sí?, los rasgos, las características de un sujeto. Para los que atravesamos el campo educativo, poder entender cómo esa identidad favorece el aprendizaje, la vinculación con otros, las maneras de ser, ¿sí? Pero en el mismo momento el concepto de identidad también corre el riesgo de cerrarse sobre sí mismo y creer que los sujetos tenemos identidades cerradas, acabadas, o que venimos al mundo ya con una identidad definida por determinados componentes biológicos, o que la familia nos va a construir una identidad y eso ya está también, ¿no?, clausurado de aquí en más y hasta el fin de los tiempos. Y entonces también la identidad como concepto, que ustedes se puede recorrer desde los más diversos campos, ¿sí? Incluso desde la filosofía política, la cuestión de las identidades está siendo fuertemente discutido desde hace algunos años, ¿no?, en términos de cómo se construye una identidad nacional, una identidad política, una identidad ciudadana, ¿sí? Y entonces, bueno, consideré que poder compartir con ustedes algunas cuestiones relativas a estos dos conceptos entrelazados, ¿sí?, podía ser de utilidad para pensar para seguir pensando las prácticas. En definitiva, creo que estos espacios sirven para eso, ¿no?, para irse pensando algunas cuestiones y después llegar a la escuela, reunirse con colegas, con directivos, con otros que acompañan nuestras trayectorias. Y ahí hay otro punto, ¿no? Decía, las trayectorias educativas, por otro lado, lo que hacen es transformar nuestras identidades singulares, ¿sí? Nos transforman, nos hacen
otros, atravesar la educación, la escuela, los institutos, las universidades, bueno, nos hacen reconfigurar esa identidad y para muchos que trabajan en el campo, por ejemplo, de la filosofía, poder pensar que la identidad es una narrativa, es aquello que uno dice de sí mismo, ¿sí? También desde los campos de la psicología, del psicoanálisis, hay algo a pensar en torno a que la identidad se construye y que es eso que decimos de nosotros mismos cuando pensamos en nosotros mismos y nosotras. Y en ese sentido se diluye esa idea de que la identidad es, ¿no?, un dato duro, inamovible, cerrado, y que difícilmente algo pueda transformarse con una identidad que ya está definida de antemano. Ambos, trayectoria e identidad, yo los entiendo como unos conceptos que son límite. ¿En qué sentido? Que están entre, ¿sí?, los sujetos y las instituciones. Yo creo que tradicionalmente, bueno, no solo yo lo creo, pero digo, hay una fuerte crítica a una manera de pensar a los sujetos de frente a las instituciones, ¿no? Acá está la institución y acá estoy yo. Ocasionalmente, ¿no?, entro a ella, hago, trabajo, me educo, me formo, me voy, y la institución pareciera ser un escenario externo. Sin embargo, tenemos mucha literatura, bibliografía que nos cuenta que las instituciones nos hacen, nos constituyen, forman parte de nuestra subjetividad, ¿sí? Y cuando digo subjetividad no digo lo individual. Los que estamos acá conformamos una subjetividad, ¿no? La subjetividad de quienes trabajamos en educación o quienes formamos parte del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay algo que nos hace en común y nos hace ser en común, pero eso no es una cosa terminada, ¿no? A eso voy. Entonces siempre va a haber un entre, ¿no? En un rato lo vamos a ver con algunos ejemplos, y si nos da el tiempo, que no sé si nos va a dar una pequeña escena de película que me gustaría compartir. Entonces, la invitación a que estos dos conceptos nos ayuden a pensar algunas cuestiones para ir como haciendo pequeñas síntesis. Podríamos decir que la trayectoria educativa, si la tomamos críticamente, si no la usamos para repetir más o menos lo que en otro momento era la diversidad, ¿se acuerdan? También una maestra dijo, bueno, tengo tantos diversos que este año no sé cómo voy a hacer, ¿no? Entonces, diversidad viene a ocupar, políticamente correcto, el lugar de problemas, ¿no? O chicos problemas, en definitiva, porque problemas siempre va a haber, en el aula, en la escuela, en la vida. Y entonces, poder pensar esto, ¿no? La trayectoria es subjetiva y es institucional a la vez, en los dos sentidos, ¿sí? Y se forma por ambas partes y con ambos aspectos articulados. Es subjetiva porque está encarnada en un sujeto particular, pero es institucional porque ese sujeto no se transformaría en quien es o en quien va a seguir siendo si no hubiera instituciones que le ofrecieron tiempos, espacios, actividades, vínculos, relaciones pedagógicas, ¿sí? Maestros, maestras que lo miraron, la miraron y le hicieron saber que podía o que no podía, ¿no? Tantas veces nos encontramos con esas miradas que clausuran. Vos, no, esto no es para vos. Mejor dedícate a otra cosa. Entonces,
La trayectoria no es tampoco una línea recta, ¿sí? No es una idea abstracta, si bien está anclada en aspectos institucionales que nos dicen, ¿no? Un chico entra en un determinado año, acredita sus saberes o despliega sus aprendizajes, pasa de año, es decir, tenemos un plan de estudios, tenemos un régimen académico, los sistemas educativos reúnen, ¿no?, normativa que nos dice por dónde va una trayectoria para que esos aprendizajes, digamos, construyan una subjetividad en un sentido pleno. Ahora bien, si nos sentamos a escuchar historias y biografías, ¿no?, de los sujetos, vamos a ver que esas trayectorias no son lineales, ¿no? No se transitan como en los papeles de un plan de estudio, se viven de una manera particular, se encarnan. Una colega, Flavia Terigi, que va a decir que a menudo tenemos muy dividido y dicotómicamente una trayectoria teórica que dice por dónde tenemos que ir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Pasaje de nivel, etcétera, y una trayectoria real. Y que el encuentro entre esas dos trayectorias es lo que pareciera potente a la hora de reconocer una trayectoria recorrida de forma apropiada. Sin embargo, pensemos que muchas veces nos quedamos con que las trayectorias reales están por debajo, están en déficit, están como, ¿no?, alejadas excesivamente de esas trayectorias ideales. Y todo, en general, esa manera de pensar una trayectoria real nos conduce a considerar que ahí hay un déficit, hay una imposibilidad de ese sujeto de apropiarse de la trayectoria ideal. Sin embargo, todas las trayectorias, ¿no?, y nosotros trabajamos con ellas, son del orden de las trayectorias reales, las que encarnan los sujetos. Hay una cuestión muy fuerte con la teoría del déficit, ¿sí? Esto Ricardo Vaquero lo trabaja en profundidad. Cuántas veces las diferencias, las diferentes maneras de atravesar trayectorias son connotadas como deficiencias e imposibilidades y no como maneras posibles de avanzar en un recorrido, ¿sí? Diferentes maneras posibles de atravesar en un recorrido. Por eso, entonces, la necesidad de tomar estos dos conceptos que yo les decía, la manera de pensar la trayectoria educativa como una línea recta, si ustedes quieren, o un camino, pero sin sujeto, sin caminante. Esta es la trayectoria. A ver, el que la recorre y el otro hará lo que pueda. Con una mirada, ¿no?, más de, bueno, esto es lo que puede este sujeto, que no es lo que máximo que se esperaría. En ese sentido, entonces, es que se asocia esta idea de identidad, que yo les decía antes, como narrativa, alejándonos de que la identidad es una esencia, de que los sujetos, por alguna razón, por algún motivo biológico, psicológico, familiar, social, político, tenemos incrustada en nuestra subjetividad una identidad ya concluida y terminada. Seguro que si ustedes se ponen a pensar historias de estudiantes que tuvieron, van a poder comprobar que esas identidades, y lo deben vivir todos los días, están en transformación. Y que cuando un chico o una chica puede pensarse a sí mismo, pensar lo que aprendió, lo que no pudo, lo que logró con otros, lo que logró solo, lo que le pasa cuando entra al aula, es decir, esos avatares cotidianos de la escuela hacen a la trayectoria y pensándola y narrándola, contándola, es como advertimos que tiene siempre posibilidades de transformación.
A mí me gusta pensar con imágenes también, ¿no? Y acá tenemos una escuela de mediados del siglo XX. Acá hay una reflexión de una colega, ¿no? Que dice, no pensábamos, no estaba como posible la idea de lo heterogéneo o de la heterogeneidad, ¿no? Lo que primaba era esta necesidad de homogeneizar. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque claramente la escuela ni ninguna institución es un elemento de la naturaleza. Son construcciones históricas y políticas, ¿sí?, sociales, que necesitamos para poder vivir. A veces las sufrimos, las padecemos, no las queremos ni ver, queremos que llegue diciembre y lo antes posible, pero sin instituciones no seríamos quienes somos, ¿no? Y justamente las instituciones nos reúnen, nos hacen tener propósitos comunes, nos dan un proyecto, ¿sí? Entonces, uno podría decir, esa foto de la institución escolar ya fue, ¿no? No fue. Sigue siendo. ¿Sigue siendo? ¿Qué dicen? La llevamos grabada, impresa, porque el riesgo sería, ¿saben qué? El riesgo sería decir, esto es una escuela. Sin este formato no hay escuela, ¿no? O es una especie de caos en donde se desarma este formato, esta manera de ser, de estar, de ubicarse los cuerpos en el espacio, de pensar a los chicos y a las chicas, ¿no? Imagínense, acá hay docentes o celadores, no sé qué serían, ¿no? Ahí controlando firmemente a ver cómo estaban ubicados esos cuerpos. Hay algo de esta matriz escolar que sigue viviendo en nosotros. Bien, ustedes van señalando en lo que van diciendo elementos, componentes sumamente importantes en términos de la construcción de las trayectorias, ¿sí? Los formatos escolares, bueno, ustedes saben que en secundaria, yo trabajo sobre todo en secundaria, nos devanamos los sesos a ver cómo justamente reconfiguramos los formatos, porque es lo que le está haciendo tope a las trayectorias. Está impidiendo que muchos chicos hace esto muchos años prosigan y concluyan sus trayectorias. Pero efectivamente hay algo de las relaciones pedagógicas y las maneras de pensar al sujeto y de vincularnos desde nuestros lugares de autoridad que hacen a las trayectorias. Concretamente en secundaria, uno de los elementos que aparecen en las investigaciones como generando la interrupción de las trayectorias es el autoritarismo. Los chicos lo dicen de ese modo, o no a lo mejor no lo dicen con esta palabra, ¿no? Pero efectivamente aparece como un elemento de interrupción. Miren esta foto, son las chicas del Normal 1, no es mi foto de egresada, por favor. Soy del Normal 10 y unos cuantos años después. Normal 1, 1930 más o menos, ¿sí? Y ahí las chicas, ¿cómo las ven? ¿Qué dirían? Sí, Flavia dice algo que yo siempre pienso, que parece que están contentas. Y a lo mejor, porque podríamos decir de nuevo, homogeneidad, ¿no? Disciplinamiento, el ser idénticas, ¿no? Pero tal vez, en ese momento, ¿no? Formar parte de esa escuela. Acuérdense que ellas están por ser maestras normales nacionales, ¿no? Están por salir en breve a multiplicar todo lo que con ellas hicieron en esta escuela normal,
a replicarlo. Yo siempre me acuerdo cuando veo esta foto de Rosa del Río. ¿La conocen a Rosa? Es un relato que recupera Beatriz Arlo en el libro La Máquina Cultural. El libro se llama La Máquina Cultural y el capítulo primero es de cabezas rapadas y cintas argentinas. Y es un relato hermosísimo que hace Rosa contando que ella venía de una familia muy humilde, hija de un sastre español y de una mamá italiana, analfabeta, y que entra a la escuela secundaria, no muy lejos de acá, en la calle Olaya, y la escuela le abre el mundo, ¿no? Se le transforma la cabeza, porque, y además ella estaba destinada a trabajar de ayudante de su papá, cortando telas. La escuela le muestra que ella podía otra cosa y que quería además otra cosa, pero además rápidamente tuvo una certeza y es que quería ser directora. Ya la tenía clara Rosa, quería dirigir una escuela. Lo logra porque va a la escuela normal, entonces cuenta lo que la escuela normal le había dado y esas profesoras paquetas, dice ella, copetudas, porque iban con... Bueno, hay toda una cuestión de época muy interesante para leer. Llega Rosa a ser directora de la escuelita de la calle Olaya y forma a todos los chicos en el patio, busca al peluquero del barrio y les corta a todos el pelo al ras. Por los piojos. Entonces dice, no podría tolerarse, qué sé yo. Bueno, ¿se la imaginan hoy a Rosa? Y la segunda escena es que para un 25 de mayo ella compra tela blanca y celeste y cose, les hace moños y corbatas y dice probablemente el primer símbolo argentino que estos chicos tengan en su indumentaria. Entonces, claro, ella en el relato cuenta que tenía alumnos españoles, hijos de españoles, de italianos, de judíos, y uno podría decir, bueno, a ver, esta es una foto que no la podemos entender sin un proyecto político, histórico, político que la sostenga. ¿La podemos criticar a Rosa? No. Y no sé, yo no soy historiadora, pero bueno, Beatriz Arlo dice cosas duras de ella, ¿no? Beatriz Arlo y puede decir lo que ella quiera, pero digo, dice que fue un robot estatal, que formó parte de una máquina de imposición de identidad, que era la escuela, pero en el mismo momento pensar y leer ese análisis nos ayuda a entender que justamente nuestro trabajo necesariamente se inscribe en un proyecto político. La pregunta es, y no lo digo en el sentido partidario, ¿no? Sino al sentido político de la educación en términos de construcción de ese lazo en común, ¿sí? Ahora, Rosa, yo trabajo mucho el tema de autoridad, ¿no? Entonces, a veces digo, bueno, no me la imagino a Rosa yendo a escuela de maestros a tomar un curso sobre cómo ejercer la autoridad, ¿no? No tenía ese problema, Rosita. La traía puesta la autoridad, ¿no es cierto? La traía incorporada en esta formación docente, ¿no? Que imprimió, de algún modo, justamente una manera de pensar y de hacer la escuela. En ese momento había que fundar un país. Entonces, la heterogeneidad no tuvo lugar. Los historiadores dicen, bueno, la escuela argentina no incorporó, salvo excepciones, ¿no? Las hermanas Cosettini, pero la escuela argentina no incorporó las diferencias y las heterogeneidades en su seno. Eso quedó para los clubes sociales, el club español, italiano, alemán, ¿no? La escuela pareciera tenía que neutralizar esa diferencia para construir una identidad común, hablando una lengua común, ¿sí? Bueno, efectivamente es un modo histórico de atravesar la educación escolarizada, pero nuestro tiempo histórico nos demanda
otra manera, ¿no? Otras formas de hacer, de pensar, y es muy complejo, realmente muy complejo transformar una cultura institucional que, como muchas decían por ahí, pareciera que sigue siendo la misma, de alguna manera, ¿no? Pareciera que hemos cambiado algunas formas de pensar, de disponernos en el espacio, en el tiempo. Por supuesto, hemos avanzado mucho en pensar cómo enseñar, ¿sí? Sin embargo, también queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Flavia Terilli a menudo señala, hay algo del saber pedagógico que, si no se pone en juego y se transforma a la par de los formatos, de las maneras de relacionarse pedagógicamente, bueno, no transformaríamos la escuela. Miren este cuadro. Este es un pintor surrealista, que como buen surrealista lo que quiere es conmover, ¿no? Conmover sentidos. ¿Lo ven de allá atrás? Es un pintor, ¿no? Mira el huevo, pinta el pájaro. Su mirada está en el huevo. ¿Qué dirían? ¿Qué les hace pensar o qué sentimientos genera? Una apuesta al futuro. Sí. Él proyecta, ¿no? Hay una proyección. Podríamos pensarlo, ¿no? Si nos acordamos de Rosa en términos de promesa, ¿no? La escuela, el espacio escolar, la educación como promesa del futuro. Hay algo que va a mejorar, ¿no? Y se va a transformar. El ideal de él. El ideal de él, claro. Porque uno podría preguntarse, ¿a todos les gusta este cuadro? ¿O hay algo, ¿no? Que puede ser en términos de ideales? Bueno, pero ¿él qué está pintando? ¿A quién tiene enfrente o a quién tiene en la cabeza? ¿Cómo sabe que de ese huevo va a salir ese pájaro? Claro, yo pensaba eso, en vez de un huevo ve directamente un ave, otro que proyectara otra cosa y al huevo veo, no sé, un arcoíris, Una serpiente. o una Sí. Si trasladáramos esta... Es una especie de metáfora, ¿sí? Para poder pensar la trayectoria, por ejemplo, ¿no? A ver, escuchamos a la colega. La evidencia como magia, sin embargo, pareciera como, bueno, la magia básicamente, el huevo, la paloma, pero Sí. la magia podría ser otra La cosa. clarividencia, claro, sería tener, ¿no? Una capacidad mágica de ver el futuro. Y si uno pensara que los docentes somos una especie de pintores, ¿no? O artistas, o que configuramos la posibilidad de un futuro, también está esta paradoja en juego en todo trabajo educativo. Es decir, podemos, si no imaginamos el futuro del estudiante o la estudiante con quien trabajamos, es muy difícil trabajar. Si uno siente que esos chicos que tiene al lado suyo cuando enseña no tienen futuro, creo que justamente la capacidad de educar o la posibilidad de la educación, ¿no? Se aplana, digo, queda ahí como, a lo mejor a veces como un mero instrumento, como me pasó una vez en una investigación que una profe de lengua decía, bueno, yo le enseño literatura, pero ¿para qué? ¿Para que lea Borges? ¿Para qué? Si total necesita saber leer un contrato, ¿no? Y era muy duro pensar o escucharla o pensar que su lugar de trabajo tenía que ver con instrumentar a alguien, pero no pensarlo, ¿no? En un más allá de sus posibilidades actuales. Por supuesto, digo, ahí lo tenés focalizado en una persona, que puede ser un docente
o puede ser un gobierno pensando a esas generaciones nuevas construyéndose, ¿sí? Lo que señalo y lo que me interesa señalar cuando trabajo sobre todo el tema de la autoridad y también de trayectoria, es que esa mirada siempre es doble, porque tiene que atender a quién está ahí. Ese huevo es un quién, ¿no? Es alguien que está ahí con sus rasgos, su historia, sus características, y a la vez habilitar una proyección de futuro. Creo que justamente sin políticas educativas es muy difícil proyectar un futuro. Y sin miradas que promuevan subjetividades nuevas, ¿no? y potentes, ¿no? En términos de definir, bueno, este va a ser delincuente, justamente de dejar abierto, ¿no? Dejar abierto. Pero lo traigo como provocación para que pensemos de qué manera muchas veces en la escuela hay algo que nos lleva a clausurar una identidad y a decir, ¿no? Casi como si necesitáramos. Con el tema de los diagnósticos a veces nos pasa algo parecido. Entonces digo, no me voy a pelear con los diagnósticos, me formé en psicología, entiendo que tienen una capacidad de ayudarnos a pensar cómo trabajar, pero muchas veces el diagnóstico viene a decirnos quién es alguien, ¿no? Dos cuestiones bien interesantes. Una es que las trayectorias son siempre un cruce de trayectorias, es decir, forzamos la mirada para hablar de la trayectoria de un chico o de una chica, pero en realidad la trayectoria es como una trama muy compleja donde está, en el caso de ustedes, están los chicos, las chicas, está la maestra de la escuela común, está especial, es decir, y en ese entramado se tejen las trayectorias singulares de cada uno de los chicos y de los chicos que en general ustedes acompañan. Entonces, justamente poner la mirada, pero digo, ¿cómo lo pensamos en términos institucionales, si querés, ¿no? No personales, es decir, esto que estamos discutiendo, ¿cómo hacer institucionalmente para que esa mirada sobre el déficit, que requiere que le digan qué tiene o que le definan el diagnóstico, porque eso pareciera que te va a explicar todo y te tranquiliza, ¿sí? Digo, las etiquetas tranquilizan. No al etiquetado. Miren, una vez, hace muchos años, cuando hacía clínica, una paciente adulta me dijo, ¿sabes, Beatriz, por qué no me gustan los psicólogos? No, dije, chao. Dice, porque no me escuchan. Yo no soy mi diagnóstico, yo soy mucho más. Creo bueno, que justamente cuando hay una demanda tan fuerte y vuelvo a decir, ¿no? Muchas veces y en otras circunstancias, lo he advertido, los diagnósticos permiten sentarse a pensar cómo seguir trabajando, cómo abrir posibilidades, ¿no? Pero tenemos que estar atentos a esto que vos decís, a cómo trabajar en la escuela cierta tendencia a cerrar, a etiquetar, porque el trabajo es fuerte, el trabajo es mucho, y cuando empezamos a pensar en trayectorias, aparecen los sujetos, con sus diferencias, ¿no? Siempre estuvieron las diferencias, porque si volvemos a las chicas del normal, cada una tenía una vida, una historia, pero la escuela se encargaba, ¿no? De unificarlas, ¿sí? Unificarlas, homogeneizarlas. Me parece que es interesante lo siguiente. Considerar entonces que las trayectorias de todos, ¿no? Y el acompañamiento demanda dispositivos institucionales. Porque si no, yo creo, es decir, por un lado hay unas miradas, si quieren, singulares. Cada uno de nosotros se formó de una determinada manera, o tiene una mayor o menor sensibilidad lo mismo le sucede a los docentes de primaria, de secundaria, y cada uno construye una mirada y un posicionamiento en relación a los estudiantes. Ahora bien,
no podríamos ir, ¿no?, por un convencimiento, si ustedes quieren, individual de cada docente. Requerimos dispositivos institucionales que nos ayuden a, justamente, bueno, no te formaron para esto, pero estamos los dos en medio de este trabajo. Y la institución nos provee este dispositivo de trabajo, donde se trata de, bueno, lo que fuera necesario llevar adelante. Cuando digo dispositivo, ya te dejo. Cuando digo dispositivo, digo una organización, ¿no?, regulada, regulada, que permita el acompañamiento de la trayectoria de todos los que están ahí. Y esa organización demanda ponerse a pensar cuestiones muy concretas: espacios, tiempos, formas de relación en el grupo, entre pares, con los adultos, ¿sí? Maneras que ustedes me dirán, bueno, si eso está en la normativa. No lo sé, no conozco específicamente la normativa de especial, pero si está, ¿cómo la hacemos viva? ¿No? ¿Cómo se trabaja en el interior de cada situación? ¿No? Los sistemas educativos, las escuelas están todo el tiempo atravesados por estas tensiones, todo el tiempo, ¿no? Y uno, como ustedes dicen, ve dónde se ubica y cómo sigue construyendo aquello que está convencido que tiene que acompañar, y que son las trayectorias singulares, reconociendo esas diferencias, habilitándolas, ¿no? Las diferencias como una habilitación, no como un problema. Pero en el mismo momento, insisto, si la trayectoria es institucional, entonces depende de decisiones institucionales. Y de políticas, por supuesto, por supuesto. Ahora, al interior de la escuela, ¿no?, a veces y a menudo contamos con algunos lineamientos de la política educativa que nos permiten trabajar en la escuela, o que no, pero digo, pensemos ahora al interior de la escuela de qué modo se habilitan esos dispositivos, en donde no queda simplemente, ¿no?, a opinión de quien está ahí o con el sentimiento de que yo no fui formado para, sino que es la institución la que me sostiene en el trabajo de acompañamiento de las trayectorias en una perspectiva que no sea homogeneizadora, que no porte la mirada del déficit, ¿sí?, o que no segmente, ¿no?, los que pueden, los que no pueden, los de arriba, los de abajo. Es decir, hay algo muy fuerte a romper, y yo creo que estos son los núcleos duros de lo que tenemos en términos de este formato. Bueno, entonces el video me parece que lo voy a dejar para que lo suban a la página y lo vean, ¿sí? Era simplemente unos fragmentos de otros videos que yo fui armando para poder pensar las trayectorias desde un lugar mucho más, si ustedes quieren, complejo, ¿sí? Primero, testimonios de un video que se hizo en el Infod hace unos años, donde por qué alguien se hacía docente, ¿no? Y aparece esto que ustedes dicen, las distintas formas de pensarse a uno mismo. Porque hay una trayectoria que no tenemos en cuenta, que es la nuestra, la de los docentes, que está todo el tiempo definiendo y redefiniendo la trayectoria de los chicos. Entonces, si corremos y desplazamos la mirada en la trayectoria nuestra de los docentes, de los de especial, de los de común, de los de secundaria, ¿no?, donde ya muchos chicos se están incluyendo, bueno, hay algo además para constituir ahí, para conformar ahí dispositivos que revisen y que acompañen esas trayectorias docentes. Por ejemplo, pero digo, en términos de cómo es decir, la idea de dispositivo surge justamente de esta necesidad de pensar lo institucional en juego, en toda trayectoria. Si la trayectoria es institucional, no nos alcanza con que ese chico que tiene una problemática vaya al psicólogo, vaya al psicopedagogo, la familia lo acompañe y entonces va a poder venir a la escuela. No. Necesitamos dispositivos al interior de la escuela que
sostengan, pero para todos, ¿sí? Hoy, bueno, ya les digo, yo trabajo en secundaria y cada vez es más complejo pensar que sin dispositivos específicos de trabajo, la escuela secundaria no se sostiene. Entonces, escuchar, y el video tiene que ver con esos fragmentos de trayectorias de los docentes, poder pensar algo allí, ¿no? Me parece interesante. Luego van a ver que hay toda una reflexión de Pablo Pinó y de Inés Dussel en términos de la construcción de esa escuela moderna, ¿sí? y del lugar del diferente, comillas, en esa escuela. Y al final puse unos testimonios de unos chicos de una escuela de reingreso del barrio de Barracas, en la cual estamos investigando desde la facultad, donde ellos dicen por qué sí pudieron terminar sus trayectorias en esa escuela y por qué se fueron de otras, ¿sí? Y son chicos que claramente, por condiciones de vida, por situaciones de mucha dificultad familiar, laboral, etcétera, no hubieran terminado en la escuela habitual, si ustedes quieren, en la escuela común, no por ser común, sino la escuela secundaria en general. ¿Y por qué sí pudieron y están pudiendo en esa escuela y están pudiendo incluso proyectarse en la universidad? Hay distintos componentes, entonces también dejo el power para que lo puedan subir las colegas a la página. Me parece también que hay en el tema de las trayectorias, y ahora de vuelta pensando en los chicos y en las chicas, una concepción de infancia y de adolescencia que necesitamos transformar, ¿sí? Que muchas veces, incluso quienes venimos de la formación universitaria en psicología, en psicopedagogía, adolecemos de pensar la infancia y la adolescencia como etapas sucesivas, ¿no? Como ya definidas de antemano, como si hubiera una trayectoria de vida normal, y si esa trayectoria está transformada, ¿sí? o es atravesada, por eso ponía de qué modos atravesamos, se atraviesan hoy las infancias y las adolescencias, y qué formas de ser adultos con esas infancias y adolescencias. Para varios autores, algunos que vienen de la filosofía, la infancia es un tiempo de experiencia de lo humano y es una manera de estar en el mundo, no son etapas sucesivas, sino un modo muy intenso y muy maravilloso, si lo sabemos escuchar y acompañar, de construir el mundo. Entonces, ¿qué adultos con esa posibilidad de entender a la infancia y a la adolescencia de otro modo? Con la adolescencia, bueno, ya sabemos, ¿no? Se supone que es el tiempo del sufrimiento, del padecimiento, del peligro, del riesgo, de la amenaza, ¿no? Del que quiere. Y bueno, y ahí también tenemos un problema a la hora de pensar las trayectorias, ¿no? Y de poder acompañarlas. Las formas de acompañamiento, yo quiero ser respetuosa del horario, las formas de acompañamiento me parece que tienen que enmarcarse en justamente los marcos normativos, ¿sí? Creo que tenemos desde la Ley Nacional de Educación, la Ley de Protección de Derechos, bueno, Ley de Educación Sexual Integral, marcos legales que habilitan, ¿no? Para poder sostener ese pensamiento que queremos llevar adelante. Que esté la norma, ya sabemos, no transforma la práctica de modo inmediato, ¿sí? Pero sin la norma es muy complejo avanzar en el sentido en que, bueno, en que pensamos que tenemos que avanzar. Las trayectorias, entonces, uno las podría pensar de este modo, de un modo, me parece, más complejo, entramado, que hacer escuela tiene que ver con vernos a todos mucho más del mismo lado, ¿sí? Como si les dijera, hay también una lógica en el sistema educativo por la cual, bueno, el otro nivel no me manda a quien me tiene que mandar, ¿no?
primaria le echa las culpas a inicial, secundaria a primaria, y así podemos seguir. Bueno, les dejo el material y tal vez nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.